Hola, bueno, este video pretende ser una reseña del libro Explicar el mundo, el descubrimiento de la ciencia moderna, escrito por Steven Weinberg, con una opinión de mi parte, así que me alegraría que si no han leído ya, dejaran su opinión en los comentarios. Este libro fue escrito por Steven Weinberg, que ganó el Premio Nobel de Física en 1979, junto con Abdus Salam y Sheldon Lee Glashow, por combinar el electromagnetismo y la fuerza nuclear débil en el modelo electrodébil. Es un libro que tiene como propósito que entendamos cómo fue la evolución de los métodos para poder obtener un conocimiento verdadero, que es justamente de lo que se encarga la ciencia, ya que no siempre existió lo que llamamos método científico, y este es el encargado de estar como más cerca de conocer la verdad de las cosas. Algo que creo que es muy importante y creo que el libro logra su objetivo. Bueno, lamentablemente no se habla de ciencia o tecnología de toda América y solo nos limita a Europa y Asia. La filosofía fue de las primeras actividades en las que se buscó encontrar la verdad de todas las cosas. Los filósofos griegos como Sócrates o Platón tenían sus ideas concretas acerca de las cosas que permanecen a nuestros días y en general no había y creo que no hay un acuerdo en decir si estas ideas son verdaderas o falsas. Cada uno defendía su postura de una manera peculiar, ya que los filósofos de ese entonces consideraban la razón como el único medio fiable para obtener conocimientos, algo que en la ciencia moderna, no tiene sentido. Hay algunos aspectos de la filosofía en los que ni la ciencia está de acuerdo y tiene que ver más con temas éticos o morales, pero hay cosas en la actualidad que ya no podemos discutir, como si existen los átomos o no, que en ese entonces Demócrito pensó justamente que la materia estaba constituida por piezas muy pequeñas, indivisibles, que las llamó átomos. Y estaba en lo cierto, pero no tenía ninguna prueba certera para considerar esa idea como un hecho. Y en general ningún filósofo tenía esa determinante prueba. Aristóteles fue el que estuvo más cerca de usar el método científico. Eh, en gran medida le ayudó a este filósofo a interesarse por cuestiones como los fenómenos de la naturaleza, que evidentemente no entendíamos, ni entendía. Eh, ya usaba también la observación para dar forma a sus ideas, pero nunca hizo algún experimento, algo indispensable en la ciencia. Y no sé, por ejemplo, él consideraba que era mejor y de alguna manera más bello contemplar la naturaleza sin que, sin que nosotros intervengamos en ella. Aristóteles se equivocó en muchas de sus ideas y tampoco hizo demasiados esfuerzos por probar dichas ideas. Por ejemplo, se equivocó en decir que los objetos caen más o menos rápido dependiendo de sus pesos, algo que es cierto, pero en un caso especial, que esto es cuando existe la resistencia del aire. También tuvo grandes aportaciones, él es el padre de la lógica, e intentó dar explicación a los movimientos de los planetas y del Sol, que según en ese entonces se creía que orbitaban alrededor de nuestro planeta. Y una plausible explicación del movimiento de los astros fue el problema que intentó resolverse durante las edades siguientes. En la época helenística, justo después de los filósofos antiguos, es donde se hicieron grandes avances científicos. Por ejemplo, se usaron los conocimientos matemáticos desde entonces para poder medir la distancia de la Tierra al Sol, de la Tierra a la Luna, y medir igualmente la circunferencia de la Tierra. Y aunque sus conclusiones o resultados finales no fueron del todo correctos, el método matemático que siguieron fue excelente, ya que si sus valores iniciales hubieran sido más correctos, se habrían aproximado bastante a los resultados actuales. Eh, Esta fue de las primeras veces que se usaba estos conocimientos junto con la observación para llegar a otros datos más complicados de obtener. Eh, Algo que me gustó mucho de este libro es que se habla de todo lo que se hizo durante la Edad Media.
ya que se suele decir que no se hizo nada en ese entonces en cuestiones científicas. Pero en este libro se relata todo el esfuerzo que hicieron las personas para poder entender el movimiento de los astros, bueno, que es como el tema principal, o bueno, más inquietante. Por ejemplo, se habla de Claudio Ptolomeo, un matemático y astrónomo que estuvo muy cerca de crear un modelo matemático que concordara a la perfección con el movimiento de los astros. Y esto suponiendo que la Tierra es el centro del sistema solar. Y bueno, esto justamente es el problema. Esto es un claro ejemplo de cómo, aunque el modelo matemático que sigas concuerde con tu idea, esto no significa que así sea en realidad. Esto pasa justamente con la teoría de cuerdas, de las teorías como más recientes. Esa teoría sigue las mates a la perfección, pero igualmente no hay manera de probar si es verdadera. Eh, el problema con la teoría de Claudio Ptolomeo es que dependía mucho de lo que se conoce como ajuste fino, que bueno, es como la intervención de nuevas cosas en esa teoría para que pueda encajar. No sé, que dependa de esas intervenciones hechas por ti para que funcione. Pero generalmente las teorías suelen ser más sencillas y se explican casi por sí solas. Este Copérnico fue el primero en intentar dar una explicación o un sentido a la idea de que la Tierra y los demás planetas orbitan alrededor del Sol. Su modelo encajaba muy bien con con las matemáticas, exceptuando la parte de que los planetas orbitan en elipses, algo que pues no se sabía. Y bueno, fue como el problema que tuvo Copérnico. Pero esta teoría no dependía de este ajuste fino. Bueno, que Claudio Ptolomeo pues sí dependía muchísimo. Su modelo es más sencillo y elegante, pero tampoco había como forma de probarlo y que se reconociera como algo verdadero. Aparte, estas ideas iban en contra de las ideas predominantes de la iglesia en ese entonces y pues se atrasó el que reconociera esto como un hecho. Pero esto justamente sucedió cuando llegó Galileo. Él modificó un catalejo, bueno, este instrumento para ver cómo que usan los piratas, ¿no? El de tierra firme, ¿no? Bueno, eso es un catalejo. Y eso eh, lo modificó para convertirlo en un telescopio. Y observó los movimientos de los astros. Y una de sus más fuertes sospechas de que Copérnico tenía razón fue cuando observó las lunas de Júpiter, bueno, orbitando justamente en Júpiter. Eh, y bueno, esto fue como tal vez uno de los indicios por lo cual, por lo cual creer que no necesariamente tiene todo que orbitar alrededor de la Tierra. Galileo ya en ese entonces era un verdadero científico, o bueno, lo que nosotros podríamos considerar como un científico. Él utilizaba el método científico. Bueno, creo que es de esperarse. Desmontó las ideas equivocadas de Aristóteles del movimiento con observación, formuló una hipótesis y experimentó, y obtuvo resultados en los que ya se podían concluir cosas, si esto no funcionaba o no era verdad, falso. Eh, por ejemplo, gracias a él sabemos que los objetos caen a la misma rapidez, independientemente de sus pesos, o tener este concepto de inercia. Por esta época es lo que ya se conoce como Renacimiento. Algunos creen que no se le debería llamar Renacimiento y que solo fue, digamos, como el resultado de casi un milenio de trabajo en la Edad Media. Bueno, pero me parece que al menos fue, fue la época donde todos esos esfuerzos en todos los ámbitos dieron alguno que otro resultado importante. Newton fue el que explicó el mecanismo que hace que los planetas se muevan como siempre se han movido y bueno, esto ya es ciencia en su máximo esplendor. Aquí es cuando comenzó uno de muchos eh, impresionantes descubrimientos. Su explicación demostró cómo las mismas reglas que rigen los fenómenos de la Tierra, como la gravedad, también explican el movimiento de los planetas. Algo muy impresionante, la verdad, al menos para mí. Y bueno, lo que sigue fueron y son de los mayores descubrimientos de la historia.
bueno, son los mayores logros de la ciencia. Ese libro me gustó mucho. Es un libro con explicaciones un poco técnicas que, bueno, no son necesarias de entender. Bueno, al menos yo no terminé de entenderlas. Y aún así se puede llegar a entender el sentido general del libro. Al principio se me hacía un poco pesado de leer y ciertamente es muy denso. Aunque de alguna manera sea un libro de divulgación científica, tiene creo que un valor impresionante. O sea, al menos como valor educativo es muy bueno, es como un 10 de 10 para mí. Pero no sé si apenas te inicias en esto de la ciencia, no te lo recomendaría. Ya que creo que es un poco difícil. Bueno, bueno, a mí me resultó bastante denso. Había veces en las que me aburría, pero hubo veces en las que me puso muy... no sé, tenía muchísimas ganas de leerlo. Bueno, o sea, el libro es muy bueno, en mi opinión, pero no es el mejor para comenzar. Bueno, este es el fin del video. Ah, y espero que les haya gustado. Muchas gracias por verlo y nos vemos en siguientes videos. Eh, Hasta luego y gracias por ver de nuevo.